Epístola a los Colosenses. El libro fue escrito por Pablo en el año 61 al 63 después de Cristo y dirigido a la iglesia de Colosas y escrito desde Roma mientras Pablo estaba preso y en ocasión de una visita de Timoteo. Posiblemente Pablo en su segundo y tercer viaje pasó por Colosas porque está cerca de Éfeso y de la Odisea. Posiblemente Epafras fundó la iglesia. Él le llevó a Pablo en Roma noticias sobre la iglesia y en el saludo final Pablo dice que Epafras tiene una carga por ellos. En la iglesia estaba entrando el legalismo judío, mandamientos de hombres y filosofías. Una era el culto a los ángeles, pero todo era hueco, sin fundamento, era gnosticismo. Y Pablo les habla de quién es Jesús y Él en nosotros. Colosas fue una ciudad de Frigia, una provincia en el centro del Asia Menor. Los judaizantes se habían introducido en la iglesia de Colosas y hubo otros que trataron de enseñar una forma de misticismo oriental. Pablo escribió desde su encarcelamiento final en Roma. Les dice a los colosenses que el misticismo no tiene ningún valor y que hay muy poco valor en los rituales vacíos y las ceremonias. Cristo está por encima de todo. Pablo escribe, y el gozo real se obtiene viviendo la vida cristiana. ¿Cuándo fue fundada la iglesia? Posiblemente después de Pentecostés o en los viajes de Pablo. ¿De quién está compuesta la iglesia? En una proporción de 1:2, judíos y gentiles. ¿Cuáles son sus fuerzas y debilidades? Epafras les enseñó. Pablo reconoce lo que ellos ya saben, su lugar, la fe y el amor por la iglesia. Debilidades podemos decir que era la influencia de falsas doctrinas gnósticas y enseñanzas judías legalistas, y Pablo les alerta de esto. El género literario es el ideológico. Y la idea principal del libro es quién es Jesucristo, el lugar que Dios le dio y quiénes somos nosotros en Él. La razón principal por la cual se escribió este libro fue contrarrestar los falsos conceptos e ideas gnósticas y judías que estaban contaminando a la iglesia. Epafras informó de esto a Pablo en Roma, cosas que estaban sacando de su lugar a Dios y el lugar de Jesucristo. Palabras claves: conocimiento, sabiduría, inteligencia, plenitud, misterio, fe. Pablo es identificado como el autor al principio, capítulo 1, versículo 1, como es costumbre en sus epístolas. Colosas era una ciudad en Frigia, en la provincia romana de Asia, que es parte de Turquía moderna, a unos 160 kilómetros al este de Éfeso, en la región de las 7 iglesias de Apocalipsis. La ciudad se encontraba junto al río Lico, no lejos de donde fluía en el río Minder. El valle Lico se encontraba en Colosas a una anchura de unos 3.2 kilómetros y el monte Cadmon se levantaba a más de 2.400 metros sobre la ciudad. Colosas era una ciudad próspera en el siglo V a.C., cuando el rey persa Jerjes marchaba a través de la región. La lana negra y los teñidos que se encontraban en el área eran productos importantes. Además, la ciudad estaba situada en la unión de las principales rutas de comercio de norte a sur y de este a oeste.
No obstante, para el día de Pablo, el camino principal había sido redirigido a través de la ciudad cercana de Laodicea, y de esta manera daba la vuelta a Colosas y la llevó a su declive, y a que las ciudades vecinas como Laodicea y Hierápolis prosperaran. Aunque la población de Colosas era primordialmente gentil, había una gran colonia judía que se remontaba a los días de Antíoco el Grande. La población mezclada de Colosas de judíos y gentiles se manifestaba asimismo tanto en la composición de la iglesia como en la herejía que la plagaba, la cual contenía elementos tanto del legalismo judío como del misticismo pagano. La iglesia en Colosas comenzó durante el ministerio de Pablo en Éfeso, capítulo 19 de Hechos, el cual duró 3 años. Esta carta fue escrita desde la prisión en Roma, capítulo 28 de Hechos, versículos 16 al 31. En algún momento entre el año 60 a 62 después de Cristo. Retos de interpretación. Estas sectas que niegan la deidad de Cristo se han afejado a la descripción de Él como el primogénito de toda creación, como prueba de que fue un ser creado. La afirmación de Pablo de que los creyentes serán santos y sin mancha e irreprensibles si permanecen fundados y firmes en la fe, capítulo 1, versículos 22 y 23, han llevado a algunos a enseñar que los creyentes pueden perder su salvación. La herejía colosense, que ya hemos descrito en parte, Pablo no la describe de una manera explícita, pero sí hay una serie de detalles que podemos apuntar. Una era el ritualismo. Este estaba sujeto a reglas estrictas sobre los tipos de alimentación y bebidas permisibles, festividades religiosas, etc. El ascetismo. Te hablan de no toques, no pruebes, no toques, capítulo 2, 21. La adoración de ángeles. Véase el capítulo 2, versículo 18. El menosprecio de Cristo. Esto lo sugiere el énfasis de Pablo sobre la supremacía de Cristo, capítulo 1, versículo del 15 al 20. Ciencias ocultas. Los gnósticos se jactaban de tener esos conocimientos. Véase capítulo 2, versículo 18. En quien estaban escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, les explica Pablo para contrarrestar este asunto de las ciencias ocultas. Y lo otro era la confianza en la sabiduría y las tradiciones humanas. Capítulo 2, versículos 4 y 8. Colosenses contiene enseñanzas en varias áreas claves de teología, que son la deidad de Cristo, capítulo 1, reconciliación, capítulo 1 también, redención, capítulo 1, elección, capítulo 3, perdón, capítulo 3, naturaleza de la iglesia, capítulo 1, y refuta la enseñanza hereje que amenaza a la iglesia colosense, capítulo 2. Resumiendo, Pablo había sido sentenciado a 2 años de prisión por causa de su fe. ¿Cómo reaccionaría él a las noticias tristes acerca de la gente que aún no había conocido, pero por quienes él se preocupaba mucho? Este era el dilema que el apóstol Pablo encaró cuando Epafras, el fundador de la iglesia de Colosas, lo visitó en Roma por varios días. Un salido más largo que lo usual, Pablo comienza la carta dándole gracias a Dios por la respuesta a los cristianos de Colosas al evangelio que Epafras ya les había anunciado. Capítulo 1, versículos 3 al 8. Con estas verdades expuestas claramente a lo largo de la epístola, Pablo indica cómo la supremacía de Cristo debe ser aplicada a la vida diaria cristiana. Esta primera carta de las 4 que Pablo escribió durante su primer encarcelamiento en Roma sobresale como un testimonio de que el mejor antídoto para la herejía es el punto de vista bíblico de la persona y obra de Cristo. Muchas gracias, estimados hermanos. Esperamos que estos estudios continúen siendo de bendición.